Bueno, perfecto. Good afternoon. Buenas tardes. I want to read Psalm number 32 before we begin this afternoon. Antes de comenzar en esta tarde, vamos a leer el Salmo 32. This was Augustine's favorite psalm. Este era el salmo preferido de San Agustín. You know much about his life, and we'll probably pick up on why this was his favorite psalm. Si alguno de ustedes sabe bastante de la vida de Agustín, pues va a entender por qué a él le gusta tanto este salmo. In his book called Confessions, he reflects on how God convicted him. En el libro que él escribió, Las Confesiones, él allí reflexiona cómo fue que Dios lo convenció. After he became a Christian, he looked back over his life. Después de que llegó a ser un cristiano, él hizo una mirada retrospectiva en su vida. And he remembers things that he did just because they were evil to do. Y él recuerda cosas que él hizo justo porque fueron cosas malas que él hizo. And upon confessing his sin, he experienced the forgiveness of God in Christ. Pero al confesar sus pecados, él experimentó el perdón en Cristo Jesús. So here's Psalm 32 this afternoon. Aquí tenemos entonces el Salmo 32. Blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity, and in whose spirit there is no deceit. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. For when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. For day and night your hand was heavy upon me, my strength was dried up, as by the heat of summer. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Selah. I acknowledged my sin to you, and I did not cover my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Therefore let everyone who is godly offer prayer to you at a time when you may be found. Surely in the rush of great waters they shall not reach him. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. You are a hiding place for me. You preserve me from trouble. You surround me with shouts of deliverance. Give me a second, so I got lost. Ya les leo, muchachos, que es que hice un mal movimiento aquí. 7, yes. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Be not like a horse or a mule without understanding, which must be curbed with bit and bridle, or it will not stay near you. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Many are the sorrows of the wicked, but steadfast love surrounds the one who trusts in the Lord. Muchos son los dolores del impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Be glad in the Lord and rejoice, O righteous, and shout for joy, all you upright in heart. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Let's pray together. Oremos. Our Father, we thank you for this day that you've given to us. Padre, gracias por este día que nos has dado. We thank you for the opportunity of further study. Gracias por la oportunidad de hacer estos estudios. We pray that you would remind us of the Lord Jesus Christ as we study today. Te pedimos que nos recuerdes a nuestro Señor Jesucristo mientras estudiamos este día. Help us to remember and believe that he shed his blood for sinners. Ayúdanos a recordar y a creer que Él derramó su sangre por nuestros pecados. Enable us to turn away from sin and to entrust ourselves wholly to Jesus Christ as our Lord.
Capacítanos a reconocer nuestros pecados y a encomendarnos en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. So please now take these efforts that we are making to learn more of your ways. Así que toma estos esfuerzos que hacemos de aprender más de tus caminos And strengthen us in your word. y fortalécenos en tu palabra. For we pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Okay, we have looked at the pastor as a theologian. Bueno, ya miramos al pastor como un teólogo. We've looked at the pastor as a preacher. Ya miramos también al pastor como un predicador. Today we want to look at the pastor as a defender of the faith. Hoy vamos a mirar al pastor como un defensor de la fe. We've already talked a little bit about the importance of polemical theology. Ya hablamos un poquito acerca de la importancia de la teología polémica, But I want to look at it more carefully with you now. pero ahora quiero que la miremos con mayor cuidado. In Philippians chapter 1 verse 7, the apostle Paul writes this. En Filipenses capítulo 1 versículo 7, esto es lo que escribe el apóstol. He says, I've given myself for the defense and confirmation of the gospel. Dice, me he dado a mí mismo por la defensa y la confirmación del Evangelio. Indeed, as we read the book of Acts and his New Testament letters, we see examples of him doing exactly that. De hecho, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos y sus cartas del Nuevo Testamento, vemos muchos ejemplos de él haciendo exactamente eso. He combats the errors of legalism in the letter to the Galatians. Él combate el error del legalismo en las cartas que le escribe a los Gálatas. He combats antinomianism in his letter to the Romans. En su carta a los romanos, él combate el antinomianismo He contends against Gnosticism in Colossians. y contiende contra el gnosticismo en la carta a los The colosenses. Apostle Paul loved the truth. El apóstol Pablo amaba la verdad. It had been revealed to him at a great cost, Había sido revelada a él a un gran costo and he was not going to allow it to be attacked or perverted without an argument. y él no iba a permitir que fuera atacada o pervertida sin él ofrecer un argumento en su defensa. So he readily contended for the faith. Así que él decididamente contendía por la fe. Not only did Paul do this himself, No solamente Pablo hizo esto, Paul saw this as the responsibility of every pastor. Pablo veía esto como la responsabilidad de todo pastor. This is why he instructs Titus the way that he does when he deals with qualifications for an elder. Por eso es que él instruye a Tito en la forma como él lo hace con respecto a las calificaciones de un anciano en la iglesia local. In Titus 1:9, he says, anyone appointed to a shepherd to be shepherd of the flock of the Lord must hold fast the faithful word as he's been taught. Dice allí en Tito 1:9 que cualquier persona que sea designado a pastorear la grey del Señor, como un anciano, como un pastor, debe de aferrarse a la palabra fiel como ha sido enseñada. He says, must do that so that he can be able, by sound doctrine, both to exhort and convict those who contradict. Y él debe hacer esto para ser capaz, por medio de la sana doctrina, de exhortar y de convencer a aquellos que contradicen. A pastor must be firmly established in the truth of God's word. Un pastor debe de estar firmemente establecido en la verdad de la palabra de Dios. He must do this not only so that he might teach sound doctrine, Él debe de hacer esto no solamente para que él pueda enseñar la sana doctrina, but that so he also might convict and rebuke those who contradict sound doctrine. sino que él también pueda convencer y redarguir a aquellos que contradicen la sana doctrina. In the next two verses, verses 10 and 11 of Titus 1, En los siguientes 10 versículos de primera en Titus, Titus 1, verses 10 and 11. los versículos 11 y 2, los versículos 10 y 12 de Tito 1, Paul tells Titus why this is important for pastors. nos dicen de parte de Pablo, Why this is important.
Nos dice Pablo allí por qué es que esto es tan importante. Because he says there are many people who are insubordinate. Porque él dice que hay muchas personas que están insubordinados. They're idle talkers and deceivers. Ellos son personas que hablan palabras necias y son engañadores. Verse 11 he says their mouths must be stopped Y en el 11 dice que sus bocas deben de ser calladas. because they subvert whole households. Porque ellos confunden las casas. See, part of the pastor's responsibility is to protect the sheep. Así que parte del trabajo del pastor es proteger a las ovejas. And he must be able to silence those who can wreak havoc on the church by teaching things they should not. Y entonces él debe de callar la boca de aquellos que tienen el hábito de enseñar cosas equivocadas. How is this to be done? ¿Y cómo tiene que ser esto? ¿Cómo se calla a los que enseñan falsa doctrina? By having a very clear grasp on the Word of God. Teniendo un entendimiento claro de la palabra de Dios. By understanding and believing the sound doctrine that the Word teaches. Entendiendo y creyendo la sana doctrina que luego él enseña. With this, he will be able to recognize departures from that doctrine. Y a partir de esto, él debe de ser capaz de reconocer quiénes se desvían de esta verdad revelada. What Paul is telling Titus in these qualifications Bueno, lo que Pablo le está diciendo a Tito con respecto a estas calificaciones is that the call to be a pastor is a call to defend the faith. es que un llamado a ser un pastor es un llamado a defender la fe. Now, in order to think more deliberately about this, I want to turn to the book of Jude. Bueno, para pensar de manera más deliberada con respecto a esto, quiero que vayamos al libro de Judas o a la carta de Judas. This little letter is at the back of the New Testament. Bueno, esta pequeña carta está al final del Nuevo Testamento. It was written by the half-brother of Jesus Fue escrita por el hermano medio de Jesús and the brother of James. y el hermano de Santiago. It's a letter of warning and exhortation. Es una carta de advertencia y de exhortación. Though it's only 25 verses long, Aunque solamente tiene un tamaño de 25 versículos, it was greatly esteemed by the early church because of its call to stand valiantly for God's truth. fue grandemente estimada en la iglesia primitiva por su llamado a permanecer valientemente en defensa de la verdad de la palabra de Dios. This letter is interesting because it is not the letter that Jude intended to write. Bueno, esta carta es muy interesante porque en un inicio no era la carta que Judas tenía la intención de escribir, But it is the letter that he had to write. sino que era la carta que él tenía que escribir. So we can look at verse 3 and hear how he explains this. Podemos mirar allí en el versículo 3 y ver cómo es que él explica esto que les acabo de decir. It says, Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. Dice allí en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. You see that there are two letters mentioned in this verse. Ustedes ven que hay dos cartas que se mencionan aquí en este versículo. There's the letter that he planned to write Está la carta que él planeaba escribir and the letter that he actually wrote. y está la carta que él de hecho escribió. His plan was to write a very warm and pastoral letter. Su plan era escribir una carta muy amena y pastoral, But he was compelled to write a very strong exhortation and warning. pero él fue movido a escribir una fuerte exhortación y una advertencia. Let's think for a minute about the letter that Jude did not write. Vamos a pensar por un momento acerca de la carta que Judas no escribió. It was going to be a letter that was born out of an eager desire. Bueno, iba a ser una carta que iban a ser de un deseo ardiente. He says, I had a desire, a zealous concern to write to you. Él dijo así, yo tenía una gran solicitud de escribiros. Jude obviously had a very good relationship with his readers. Y Judas obviamente tenía una buena relación con sus lectores. He thought about them and he wanted to encourage them.
él pensó en eso y él quería animarlos. He wanted to see them solidly grounded in God's gracious salvation. Él quería verlos a ellos sólidamente fundamentados en la salvación de Do you Dios. see what he calls them in verse 3? Ven ustedes cómo los llama a ellos en el versículo He 3. calls them beloved. Los llama amados. These were people whom he loved dearly. Estos lectores eran personas a quienes él amaba profundamente. All of this combined to make him want to write a letter that would encourage them and build them up in the faith. Y todo esto se combinaba para querer escribirles una carta de ánimo y de edificación en la fe. It was going to be a letter that was born out of a desire to bless his readers. Así que era una carta que iban a hacer a partir de un deseo de bendecir a sus lectores. And the content of the letter he intended to write was going to focus on their common salvation. Y el contenido de la carta en la cual él se iba a enfocar era una carta que hablaría de esa común salvación entre ellos. So Jude wanted to sit down and write a very thoughtful letter about what they have in common in Jesus Christ. Así que Judas se iba a sentar a escribir una carta muy amena con respecto a aquellas cosas que ellos tenían en común con respecto a la salvación que tenían en Cristo Jesús. Perhaps he was thinking about writing a letter that would elaborate on the wonders of justification. A lo mejor él pensó escribir una carta que elaborara la idea de las maravillas de la justificación. Maybe he wanted to elaborate on the mystery of regeneration. O también a lo mejor quería elaborar la idea del misterio de la regeneración. Or it could have been that he was thinking about the completeness of the atonement and the power of the resurrection. O quizás quería escribir acerca de la plenitud de la expiación y del poder de la salvación. Whatever Jude had in mind, he intended to write this letter in a very leisurely, studied, pastoral fashion. Bueno, cualquiera cosa que él haya querido escribir, él pensaba escribirla de una manera bien pensada y con el propósito de animarlos en cuanto a la salvación. He wanted to write so that his readers would be encouraged by considering that all that God had done for them in granting them salvation through Jesus Christ. Él quería escribir una carta que les ayudara a ellos a animarse con respecto a todo lo que ellos tenían por lo que Cristo hizo y logró por medio de la salvación para ellos. That would have been a great letter to write. Bueno, esa hubiera sido una gran carta para escribir. And it would have been a great letter to receive and to have in the Bible. Y también hubiera sido una gran carta para recibir y tenerla en la Biblia. But it is not the letter that the Holy Spirit determined we needed in our Bible. Pero esa no es la carta que el Espíritu Santo determinó que nosotros necesitábamos tener en la Biblia. And it was not the letter that Jude wound up writing. Y no es la carta que Judas terminó escribiendo. The letter that he did write was not born out of a leisurely desire, but out of a sense of urgency and necessity. La carta que Judas escribió no es una carta que sale de un deseo cálido de escribir una carta de edificación, sino que es una carta que surge de una necesidad urgente. He said, I found it necessary to write to you. Él dice allí, me ha sido necesario escribiros. So instead of edification, now the purpose in the letter he actually wrote is exhortation. Así que en lugar de edificación, ahora la carta que él de hecho escribió es una carta de exhortación. But it's important for us to understand the motivation is the same. Pero es importante que entendamos que la motivación es la misma. The same pastoral love that fueled his desire to write a letter of warm devotion Ese mismo amor pastoral que motivó el querer escribir una carta de una devoción cálida, also fueled inflamed his heart and mind to put that desire on hold. también eso alimentó el deseo de poner esa carta en espera. It was his pastoral love that caused him to write of something that was of great urgency and importance. Fue su amor pastoral la que lo movió a él a escribir una carta que era de mayor importancia, de mayor urgencia. Love is never a substitute for conviction. El amor nunca es un sustituto para la convicción. In
fact, love emerges out of conviction. De hecho, el amor surge de la convicción. The letter that he did write was not a call for reflection, but a call for action. La carta que él escribió no fue un llamado a la reflexión, sino un llamado a la acción. And the action that he specifically calls for is this: Y la acción a la cual él llama específicamente a sus lectores es esta: to contend earnestly for the faith that has been once for all delivered to the saints. dice, contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. That's what I want us to think about in this lecture. En eso es que quiero que pensemos en esta clase. Christians must be willing to contend earnestly for the faith. Los cristianos deben de estar dispuestos a contender ardientemente por la fe. And Christian pastors must be especially willing to do so. Y los pastores cristianos especialmente deben de estar dispuestos a hacer esto. So what is it that is to be done? Bueno, ¿qué es eso que se necesita hacer? To contend earnestly for the faith. Contender ardientemente por la fe. This means to be willing to struggle, to fight, to agonize. Esto significa estar dispuesto a pelear, a combatir, a agonizar. The word that Jude uses is used to describe grueling, strenuous effort of Greek athletes when they were in competition. La palabra que Judas usa aquí es esa palabra que se usa para los atletas, ese esfuerzo que me hace casi que agonizar. This is a call to stand firm on the truth of God's word. Es un llamado a permanecer firme en la verdad de la palabra de To do Dios. so energetically and forcefully. Y de hacerlo de manera tan energética y con tanta fuerza To go to great lengths and great pains if necessary. que podemos llegar a grandes distancias aún si se necesita soportar gran dolor. In order to insist that his revealed truth is not compromised. Para insistir de que la verdad revelada no sea comprometida. That is what Jude means by the faith. Eso es lo que Judas quiere decir con la fe. He says, contend for the faith. Dice ardientemente contender por la fe. Literally, he says, contend for the once for all having been delivered to the saints' faith. Literalmente está diciendo contender por la palabra que una vez ha sido de una vez y para siempre dada a los santos. Here he is speaking of faith not subjectively, but objectively. Aquí no está hablando de una fe subjetiva, sino de una fe objetiva. He's speaking of faith as not as that which is believing, but as that which is believed. No está hablando de la fe como aquello que muestra creencia, sino lo que es creído. Esa es la fe que él habla, lo que es creído. Jude is talking about a recognized body of truth. Y aquí lo que lo que Judas está haciendo es hablar acerca de un cuerpo de verdad reconocido. He's talking about apostolic doctrine. Él está hablando aquí de doctrina apostólica. This is the truth that God has revealed to his church. Esta es la verdad que Dios ha revelado a su iglesia. In 1 Timothy 3:15, Paul calls the church the pillar and ground of the truth. En 1 Timoteo 3:15, Pablo llama a la iglesia columna y baluarte de la The verdad. church is the repository of the truth. La iglesia es el repositorio de la verdad. Allí se guarda la verdad y se protege. It's the place where God has chosen to put his truth on deposit. Es el lugar que Dios ha escogido para poner su verdad en depósito. Just as you may take money to a bank and put it on deposit in the bank. Así cuando ustedes toman su dinero al banco y lo ponen en depósito allí para que se lo You guarden. expect that bank to keep your money safe. Y ustedes esperan que ese banco guarde seguro su dinero, To protect it, que lo proteja, to preserve it. que lo preserve. In the same way, God has deposited his truth into the church. De la misma manera, Dios ha depositado su verdad en la iglesia. And we are stewards of it. Y nosotros somos administradores, somos mayordomos de ella. And we must be willing to contend for it. Y debemos de estar dispuestos a contender por ella. Jude uses this phrase, the faith that has once for all been delivered to the saints, Miren que Judas usa esta frase, la fe que ha sido dada una vez y para siempre a los santos. to refer to the doctrinal propositions
of the Christian faith. Y lo usa para referirse a las proposiciones doctrinales de la revelación dada. I want to be very clear, make sure that I do not misspeak. Bueno, quiero aclarar para asegurarme de que no estoy hablando mal. Jude is referring to propositional revelation. Judas se está refiriendo a una revelación proposicional. There are people in our day that do not like us talking about truth being propositionally revealed. A muchas personas en el día de hoy no les gusta la idea o la forma en que nosotros hablamos cuando decimos que la verdad es una verdad proposicionalmente revelada. There are some people, even within the Christian world, that seem to suggest truth statements should make us nervous. Y hay personas aún dentro de la iglesia que dice que las declaraciones de verdad deberían de ponernos nerviosos. We are told by them that truth is, or that revelation is personal, not propositional. Y algunos de ellos nos dicen que la revelación es personal y no proposicional. That we should simply focus on Jesus and not quibble about doctrine. Que nosotros simplemente debemos de enfocarnos en Jesús y no en la doctrina. Because God revealed himself in a person, not in truth statements. Porque Dios se reveló a sí mismo en una persona y no en declaraciones de verdad. There was a well-known evangelist that was preaching to a large youth gathering. Hubo un evangelista bien conocido que estaba predicándole a una reunión de jóvenes. And he made this statement to the young people. Y él hizo esta declaración a estos jóvenes. Let's leave theology to the theologians. Dejémosle la teología a los teólogos. And let's just focus on and preach Jesus. Y simplemente enfoquémonos en predicar a Jesús. Well, that sounds like a very spiritual statement. Bueno, eso suena como una declaración muy espiritual. But the question that needs to be asked is this. Pero la pregunta que necesita ser hecha es esta. Which Jesus? ¿Cuál Jesús? How do we know him? ¿Cómo lo conocemos? Once you say something about him, you're speaking truth statements. Aunque, can you say that Yeah, again? once you say something about Jesus, you're making a truth statement. Una vez que tú dices algo acerca de Jesús, estás haciendo una declaración de verdad. This separation of revelation between personal and propositional is contrary to the way the New Testament looks at it. Esta división, esta separación que hay entre una revelación personal y una revelación proposicional es contrario a lo que el Nuevo Testamento enseña. The only way we know the personal is through the propositional. La única forma que conocemos lo personal es a través de lo proposicional. The apostles recognized a body of truth that must be learned and believed and defended and passed down. Los apóstoles creían que había un cuerpo de verdad que debía de ser creído, que debía de ser enseñado y también pasado a las siguientes generaciones, protegido y pasado a las siguientes generaciones. Listen to the way the apostle Paul puts it in 2 Thessalonians 2:15. Miren cómo lo dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:15. He says, "Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which you were taught, whether by word or our epistle." Miren lo que le dice allí Pablo a los tesalonicenses. Por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y aférrense a las tradiciones en las cuales ustedes fueron enseñados, bien sea por palabra o por carta nuestra. By traditions, Paul didn't just mean the certain way of doing things. Cuando Pablo dice tradiciones, no quiere decir simplemente cierta forma de hacer las cosas. It's the traditions you were taught. Dice allí, las tradiciones que se les enseñaron. He's thinking of the body of truth that had been proclaimed. Él está hablando del cuerpo de verdad que ha sido proclamado a ellos. In 2 Thessalonians chapter 3 verse 6, we hear similar language. Y allí en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, escuchamos un lenguaje similar. But we command you, brethren, in the name of the Lord Jesus Christ, that you withdraw from every brother who walks disorderly and not according to the tradition which he received from us. Miren lo que les dice Pablo. Pero les ordeno, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que camina desordenadamente y no conforme a la tradición que habéis recibido de nosotros. In 1 Corinthians 15:3, Paul says it similarly. Similarmente habla Pablo en 1 de Corintios 15:3. Whenever he says,
For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures. Dice, porque lo que les entregué a ustedes primero, eso fue lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. He does this in his letter to Timothy as well, in 2 Timothy chapter 1. En 2 de Timoteo capítulo 1, él hace lo mismo. In verse 13 of chapter 1, he says, "Follow the pattern of sound words that you've heard from me in the faith and the love that are in Christ Jesus." Miren lo que les dice en el versículo 13 de 2 de Timoteo capítulo 1. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. It's the pattern of sound words. Es el patrón de las sanas In the palabras. very next verse, he says, "By the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you." Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. It's the deposit of truth. Ese es el depósito de la verdad. So do you see what Jude is exhorting his readers to do? Así que ustedes pueden ver a qué es a lo que Judas está exhortando a hacer a sus He lectores. calls us to stand up for and to be willing to fight for the faith. Él nos llama a pararnos firmes y a estar dispuestos a pelear, a combatir, a contender por la fe. Brothers, we must give ourselves to the revealed truth of God that is found in the Scriptures. Muchachos, nosotros tenemos que darnos a nosotros mismos a estudiar y a aprender y a defender esta verdad que se nos ha dado en las Escrituras. We must be willing to contend strenuously for this truth. Nosotros debemos de estar dispuestos a contender ardientemente por esta fe. In the words of the wise man, we must be willing to buy the truth and never sell it. En las palabras de un hombre sabio, ustedes deben de estar dispuestos a comprar la verdad y nunca venderla. Do not be deceived by those who would pit Christ against doctrine. No estén dispuestos. ¿Qué dice de Yeah, don't be deceived by those who would put Christ against doctrine. No sean engañados por aquellos que colocan a Cristo contra la doctrina, As if you can have one without the other. como si pudieras tener a uno sin tener al otro. That is a biblically ignorant way to think. Esa es una forma bíblicamente ignorante de pensar. And anyone who tries to do that is tearing apart what God has told us to keep together. Y cualquier persona que intente hacer esto está tratando de destruir lo que Dios nos ha dicho que hagamos. No one saw the threat that comes to biblical Christianity at just this point more clearly than J. Gresham Machen. Nadie vio la amenaza que venía en este punto que, what is his name? J. Gresham Machen. J. Gresham Machen. Nadie vio mejor esto o más claramente que J. Gresham Machen. Se escribe Gresham Machen. Gresham Machen. He was a courageous Presbyterian theologian of the early 20th century. Él fue un teólogo presbiteriano de el último siglo. In his 1923 book, Christianity and Liberalism, En su libro que escribió en 1923 que se llama Cristianismo y Liberalismo, Machen shows that liberalism is not simply another kind of Christianity. Machen muestra que el liberalismo no es simplemente otro tipo de cristianismo. He demonstrates that it is an altogether different religion from Christianity. Él demuestra que esto es todo junto una religión diferente del cristianismo, el liberalismo, el liberalismo. Machen argues that liberalism and orthodoxy are not two different varieties of the same religion. Machen argumenta que el liberalismo y la ortodoxia no son dos variedades de la misma religión, But in reality, they are two essentially different types of thought and life. pero en realidad son dos tipos diferentes de pensamiento y de vida. He wrote, "There is more interlocking of the branches, but the two tendencies, modernism and supernaturalism, or otherwise designated non-doctrinal religion and historic Christianity, spring from different roots."
Dice, no hay mucho interlocking. What do you mean by that? They look like they together, they overlap. Bueno, no hay más interrelación de las ramas, sino las dos tendencias, el modernismo y el supernaturalismo, o de otra manera designado la religión no doctrinal y el cristianismo histórico, que surgen de dos raíces diferentes. In particular, Machen wrote, Christianity is not a life as distinguished from a doctrine. En particular, el cristianismo, dice Machen, no es una vida distinguida de una doctrina, Nor is it a life that has doctrine as its changing symbolic expression. tampoco es una vida que tiene una doctrina como su expresión simbólica cambiante. Rather, he said it's exactly the opposite way around. En su lugar, él dice que es exactamente todo lo contrario. Christianity is a life that is founded on a doctrine. El cristianismo es una vida que está fundamentada en la doctrina. The faith that has been once for all delivered to the saints is the faith that has been revealed to us. La fe que ha sido dada una vez a los santos es la fe que ha sido revelada a nosotros también. It is the truth that has made Jesus Christ known to us. Es la verdad que hizo que nosotros pudiéramos conocer a Jesús. It is the truth that constitutes Christianity. Es la verdad que constituye al cristianismo. And our text says we must contend for it. Y nuestro texto, como leímos, dice que nosotros debemos contender por ella. So, who is to do this? Ahora, la pregunta, ¿quién ha de hacer esto? Who's to do the contending? ¿Quién debe hacer esta contención? Well, certainly pastors are to do the contending. Ciertamente los pastores son los que han de hacer esta contención. The scripture gives many statements of responsibility for pastors on this point. La escritura da muchos puntos donde se habla de la responsabilidad de los pastores con respecto a este asunto. In 1 Corinthians 9, verse 5, En 1 Corintios 9, versículo 5, we have a reference to the Lord's brothers who were involved in itinerant ministry. vemos allí referencias a los hermanos del Señor que estaban involucrados en un ministerio itinerante. They were traveling from place to place, preaching the gospel. Ellos estaban viajando de lugar a lugar predicando el Evangelio. No doubt Jude was involved in that. Y no hay duda que Judas estaba involucrado en eso. In his travels, Jude most likely came in contact with many New Testament churches. Y en sus viajes no hay duda de que Judas llegó a estar en contacto con muchas iglesias del Nuevo Testamento. And seeing the dangers that they were facing from false teachers, he calls them to action in this letter. Y viendo los peligros que ellos enfrentaban con estos falsos maestros, entonces él los llama a la acción al escribir esta carta. As this letter was passed around from church to church, Mientras esta carta se pasaba de iglesia a iglesia, it would have set a very high standard for the pastors who served those churches. habría ajustado un alto estándar para ambos, los pastores y aquellos que guían a las iglesias. Because it sets a high standard for the members of the church. Porque él pone un alto estándar para los miembros, esta carta pone un alto estándar para los miembros de la iglesia y su liderazgo. If all members are expected to contend for the faith, Si todos los miembros o si de todos los miembros se espera que contiendan por la fe, how much more so should pastors be willing and ready to contend for the faith? ¿cuánto más los pastores deben de estar listos y dispuestos a contender por la fe? But Jude doesn't specifically address pastors. He does not. Pero Judas de manera específica no se dirige a los pastores. He is specifically addressing just regular church members. Él específicamente se está dirigiendo a los miembros de la iglesia regulares. In the first verse of his letter, En el primer versículo de su carta lo dice. he writes to those who are called, beloved in God the Father, and kept for Jesus Christ. Dice allí que él escribe a todos los que son
llamado. Lo voy a leer literalmente para que no perdamos la idea. This reminds Dice us allí, give me just a second, dice que él escribe la carta a los que son llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. This reminds us that God's truth belongs to the church. Y esto nos recuerda que la verdad pertenece a la iglesia And not to those who consider themselves professional theologians. y no a aquellos que se consideran a sí mismos teólogos profesionales. Theology belongs to the church, not the academy. La teología le pertenece a la iglesia y no a la academia. The letter to the Galatians teaches us that church members are responsible to guard the doctrinal purity of the gospel. En la carta a los Gálatas nos dice que los miembros de la iglesia son responsables por guardar la pureza del evangelio. Look at Galatians chapter 1. Vamos a Gálatas capítulo 1. In verses 6 through 9, this is what Paul writes. Miren lo que Pablo escribe de los versículos 6 al 9. I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel, which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than that which we have preached to you, let him be accursed. As we've now said, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what we have received, let him be accursed. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay otros que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Have you ever thought about the seriousness of this admonition in Galatians? Algunas veces usted o alguna vez han pensado en la seriedad de esta amonestación que hizo Pablo a los Gálatas. Have you ever thought about what it says to us about Paul's understanding of church members? Y ustedes algunas veces han pensado acerca del entendimiento que Pablo tenía de los miembros de la iglesia. Paul assumed that church members in Galatia would understand the gospel well enough to recognize when it was being perverted. Pablo asumía que los miembros de la iglesia regular entendían lo suficientemente bien el evangelio como para detectar cuando el evangelio era pervertido. And he calls on them to stand against anyone who would dare to pervert the gospel. Y él los llama a pararse en contra de cualquier persona que se atreva a pervertir este evangelio. Now just imagine for a moment with me. Imaginen un momento esto conmigo. Imagine if next Sunday you were in church Imaginen que el próximo domingo ustedes están en la iglesia and the angel Gabriel showed up. y se aparece el ángel Gabriel. Now what do you think you would do if Gabriel showed up in your ¿Qué piensan ustedes que harían si se llegara a aparecer el ángel Gabriel en la iglesia? To take a picture. Now, you know what happens every time angels show up in the Bible? Ustedes saben qué pasa cada vez que aparece un ángel en la Biblia. When angels show up, people fall down. Cuando los ángeles aparecen, los hombres caen postrados. You know, we have these misconceptions of angels being these nice little baby-like beings. Sí, nosotros tenemos una mala concepción que los ángeles son como estos ángeles que tienen esta apariencia de bebés, estos seres con apariencia angelical de bebés. When John saw the angel, he fell on his face. Cuando Juan vio este ángel en el Apocalipsis, él cayó sobre su rostro. When Isaiah saw angels, he covered himself. Cuando Isaías vio ángeles, él se cubrió a sí mismo. When angels show up, the most common reaction in the Bible is people fall down. Cuando los ángeles aparecen, la reacción más común que muestra la Biblia es que las personas caen They postradas. are glorious, fearful, and
powerful beings. porque son seres gloriosos y temibles. So if Gabriel shows up next Sunday in church, Y bueno, Gabriel aparece el próximo domingo en la iglesia nobody's going to be laughing. y nadie va a estar riéndose. A lot of people are going to be scared. Muchas personas van a estar asustadas. Now imagine if Gabriel said, I have come from heaven. I am Gabriel, the angel of the Lord. Y imagínense que el ángel dice, yo vengo del cielo, soy Gabriel, soy el ángel del Señor. And I am here to tell you that the only way you can be justified is by trusting Jesus plus doing good works. Y él les dice, vengo a decirles a ustedes aquí que la única manera de ser justificado es creer en Jesús más obras. And as the angel who's come from heaven, I command you to start preaching justification by faith plus works. Y como un ángel que descendió del cielo, yo les digo a ustedes que comiencen a predicar una salvación más obras. What do you think would be the response? ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta? Many will believe. The angel said it. Sí, un ángel lo dijo. But you see what Paul says? Pero miren lo que Pablo nos dice aquí. Paul says even if Gabriel comes and starts preaching a different gospel, Pablo dice aquí, miren, si aún el ángel Gabriel se aparece y comienza a predicar un evangelio diferente, you're not to follow him. ustedes no deben seguirlo. In fact, Paul pronounces a curse upon him. De hecho, Pablo pronunció una maldición sobre él. The right response would be for God's people to stand up and say, you are condemned. La respuesta correcta ante esta aparición es que el pueblo se pare y le dice, tú eres maldito. Now, brothers, if we are serving as pastors in such churches, Hermanos, si nosotros estamos sirviendo como pastores en esas iglesias, do you see how important it is that we teach our people the gospel? ustedes no ven cuán importante es que nosotros le enseñemos al pueblo de Dios el evangelio. We cannot be satisfied simply to assume that they understand the gospel. No podemos satisfacernos simplemente asumiendo que ellos entienden el evangelio. We have got to work to help our people become fluent in the gospel. Nosotros tenemos que trabajar duro ayudándole al pueblo a que ellos sean fluidos en el entendimiento del evangelio. So Pablo is fluent in English. Pablo es fluido en inglés. He learned English. Él aprendió inglés. So the same way that he has had to study English and learn it, Así que de la misma manera en que él tuvo que estudiar inglés para aprenderlo, we must help our people study the gospel and learn it. nosotros también debemos de ayudar al pueblo de Dios a estudiar el evangelio para que lo aprendan. Because every church member has this responsibility laid upon them. Porque cada miembro de la iglesia tiene esta responsabilidad sobre sus hombros. Brothers, what this also means is that we cannot support ministries where the gospel is distorted. En otras palabras, nosotros no podemos apoyar el evangelio We cannot support ministries. no, no podemos apoyar ministerios cuando el evangelio es distorsionado. We can't pretend to be in agreement with those who distort and reject the clear teachings of God's word. No podemos estar en acuerdo con aquellos que distorsionan las buenas enseñanzas del evangelio. No podemos estar en acuerdo con We ellos. must contend for the faith. Nosotros debemos contender por la fe. This is the clear call of God's word for every Christian. Este es el llamado claro de la palabra de Dios para todo cristiano. And the whole church must do this together. Y toda la iglesia debe hacer esto junta. Pastors and members. Los pastores y los miembros. So brothers, if this is true of every member, Así que hermanos, si esto es verdadero para todo miembro, how much more important is it for the pastors to own this responsibility? ¿cuánto más importante es esto para los pastores llevar sobre sí tal responsabilidad? We must not only defend the truth ourselves, Nosotros no solamente defendemos la verdad nosotros mismos, we must teach our members to do so as well. nosotros también debemos de enseñar a los miembros de la congregación a hacer lo mismo también.